Filipenses capítulo 1, por favor. Filipenses capítulo 1. Apáguenme los aires de aquí, por favor. Apáguenme estos aires de aquí. Todos estos aires, apáguenme. Que ese ruido me molesta. Muy bien, amados hermanos, abra sus Biblias, Filipenses capítulo 1, y vamos a leer el versículo 15, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por mi vida, o por mi muerte. Oremos. Espíritu Santo, háblanos. Espíritu Santo, habla a través de mis labios. Trae convicción a los corazones, Espíritu Santo. Sabemos que sin ti es simplemente un discurso, palabras de hombres. Y no hemos venido aquí a oír a ningún hombre. Háblame, Señor. Háblanos, Señor. Y yo prometo darte la gloria, porque sé que eres tú. Señor Jesús, extiende tu mano, toca nuestras vidas. Padre amado, gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asientos, amados hermanos. Gusto verlos a todos en esta ocasión. Y continuamos nuestro estudio de Filipenses verso por verso. Y hoy nos toca, la última ocasión nos quedamos en el 14, así que vamos a rápidamente entrar en el mensaje de hoy, versículo 15. Y ahora estos próximos versículos de el 15 hasta el 19, o al 18 y después el 19, el apóstol Pablo está tocando un tema bastante interesante, y se está dirigiendo a los ministros, a los predicadores. Y él nos dice algo que, por un lado, nos da alegría de que hay siervos y siervas de Dios que aman al Señor con todo su corazón y predican al Señor desinteresadamente y por amor a Él. Pero también lo triste de lo que el apóstol Pablo habla aquí es que hay algunas personas, algunos obreros, algunos ministros, predicadores, evangelistas, maestros, que frecuentan los púlpitos, que pastorean iglesias, que están frente a ministerios y organizaciones y denominaciones, que no son sinceros, que lo hacen con motivos anteriores y no como el Señor desea que se ha hecho. Y mira lo que dice el apóstol Pablo: algunos a la verdad predican a Cristo, pero mira lo que dice: por envidia y contienda. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¡Wow! El apóstol Pablo nos está diciendo aquí que hay personas que se paran en los púlpitos no para predicar a Cristo
un evangelio sincero, un evangelio claro, sino se paran para atacar, para criticar. Hay pastores y predicadores y que yo los he oído cuando usted a veces pone esos programas radiales donde un predicador sale a las 8 y el otro sale a las 8:30 y el otro sale a las 9 y se da cuenta que el de las 8 dice una cosa y el de las 8:30 contradice lo que dijo el de las 8 y el de las 9 contradice lo que dijo el de las 8:30 y el de las 8 también. Y parece ser que hay una guerra doctrinal. Ya no es tanto predicar sinceramente a Cristo, sino es promover su organización, su dogma, su doctrina, lo que creen. Entonces se convierte un mensaje divisivo, un mensaje donde hay contención, donde provoca peleas, discusiones, discordias, divisiones. No lo hacen con sinceridad, lo hacen por envidia. Hablan mal de aquel pastor por envidia o por celos, porque quizás el ministerio de ese pastor les parece a ellos mejor que el de ellos. Entonces ellos tienen que justificar la falta de éxito que ellos tienen. Si hay un ministro o un pastor que su iglesia le está yendo bien y está prosperando, entonces ellos tienen que buscar algo por qué criticarlo. Oh no, su iglesia crece porque es una iglesia liberal, porque ahí todo se permite y aquí se predica la santidad y aquí somos pocos porque somos los santos. Pero tienen que buscar algo de qué criticar, algo de qué hablar, atacar por envidia, por celos. Y esto es triste, esto es triste. El otro día por el internet estaba viendo ahí en mi página, yo tengo dos personas. Uno es un católico de Hueso Colorado y el otro es un protestante o evangélico de Hueso Colorado. Y yo cada rato me pongo a ver el debate y ya no es un debate sano, sino son ataques tan horribles, tan fuertes. Uno ataca el catolicismo y el otro ataca las iglesias evangélicas, poniendo cosas en su página de cosas extrañas y raras que hacen en algunas iglesias pentecostales. Y es verdad, yo mismo veo esas cosas y yo digo, ¿cómo es posible que hay personas que puedan congregarse en esas iglesias pentecostales donde hacen tanta cosa extraña? Por el otro lado, el pentecostal ataca al católico por los santos, por el papa y por tantas otras cosas. Y honestamente que yo a veces me quiero meter y regañarlos a los dos, pero me detengo porque yo no quiero caer en la sopa. Pero así ocurre. De una denominación, el bautista critica las asambleas de Dios porque son pentecostales. Las asambleas de Dios critican a los bautistas porque dicen que no tienen el espíritu o están muertos. Y así se pasa, así ocurre. Vemos denominaciones que se atacan la una y otra. Nuestra denominación es la que tiene la verdadera verdad. Y no solamente eso, sino que les inculcan a las personas que se congregan en cierta iglesia o en cierta denominación que el día que se salgan de la iglesia o el día que se salgan de esa denominación en particular, entonces pierden la salvación, pierden la fe, ya entonces no son de Cristo porque ahora no van a esa denominación en particular. Esta mañana yo puse algo en mi página y quiero compartirlo con ustedes, porque así es que yo creo. Y puse en mi página esto: no soy metodista, no soy bautista, no soy presbiteriano y no soy pentecostal.
no soy luterano, no soy protestante, no soy católico, no soy adventista, no soy nazareno, no soy de los de pare de sufrir, no soy mormón, no soy testigo de Jehová, no soy apostólico, no soy de la iglesia de Dios de la profecía, no soy de la luz del mundo, no soy de los Yeshuas, ni tampoco soy judío, sino soy un seguidor de Cristo. Soy cristiano. Soy cristiano. Por eso que a veces la gente del mundo se confunde, porque una de las quejas cuando uno le habla a alguien de Jesús, una de las quejas que muchos ponen es que hay tantas religiones. Hay tantas religiones. ¿Cuál es la verdadera? Pues la palabra de Dios dice que no se puede poner otro fundamento del cual ha sido puesto. Cristo es la piedra preciosa, la piedra angular. Él es el fundamento de nuestra fe. Entonces, cuando se nos pregunta y se nos dice que hay tantas religiones y tantas iglesias, ¿cuál tiene la verdad? Usted le contesta, la verdad no es una religión, la verdad es una persona, porque Jesús dijo en Juan capítulo 14 verso 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cristo, Jesús, no vino a establecer una religión. Él vino a establecer su iglesia. ¿Y cuál es su iglesia? En ninguna parte de la Biblia, en ninguna parte de la Biblia vas a encontrar la iglesia metodista, la iglesia bautista, la iglesia pentecostal, la iglesia presbiteriana, la iglesia protestante. La palabra católico no aparece en la Biblia. Tampoco aparece la luz del mundo, ni aparece. La única palabra que aparece en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, es que en Antioquía por primera vez los seguidores de Cristo fueron llamados cristianos. Cristianos, seguidores de Cristo. Yo pertenezco a la iglesia que sigue a Cristo. Por eso que nuestra iglesia, la visión de Jesús, es una iglesia no denominacional. Nosotros no pertenecemos a una denominación. Y yo no estoy en contra de las denominaciones, no me malentiendan. A veces la gente no entiende lo que es una denominación. Denominación es simplemente una organización compuesta de muchas iglesias que se unen bajo un nombre y entonces se le llama denominación. Eso es lo que es una denominación, y no hay nada malo con pertenecer a una denominación. ¿Sabes lo que está mal? Lo que está mal es cuando esa denominación dice que ellos tienen la única verdad. ¿Saben lo que está mal? Cuando una religión dice que ellos tienen la pura verdad. Yo tengo problemas con aquellos que dicen que su organización o su denominación tiene la única verdad. Yo tengo problemas con el católico que dice que nosotros, los supuestamente protestantes, que nosotros somos hermanos apartados o primos. En la Biblia no hay primos ni hermanos apartados. O eres hermano o no eres hermano. Yo tengo problemas con aquellos que le llaman protestantes cuando atacan aún a los católicos. Cuando hay muchos católicos que aman a Cristo tanto como lo amamos nosotros.
Yo tengo problemas con cualquier denominación que dice que si tú te sales de ellos y te vas a otro grupo, a otra denominación, entonces tú andas mal o has perdido la salvación. Yo quiero decirte que siempre y cuando esa iglesia, esa denominación, esa organización religiosa, siempre y cuando Cristo sea su fundamento, siempre y cuando ellos profesen que solo en Cristo hay salvación y que en Cristo están confiando para su salvación, entonces ¿quién soy yo para decir que ellos no son de Cristo? ¿Quién soy yo para decir que no son de Cristo simplemente porque quizás adoran a Dios diferente que yo? Simplemente porque hay doctrinas periféricas y secundarias que pueden ser diferentes a las mías, pero si ellos están confiando en Cristo para salvación, entonces son cristianos. Esto no se lo dirían muchos ministros, pero ustedes saben que su pastor es muy bíblico y yo no digo nada sin que la Biblia me respalde. Y en San Marcos, déjenme leerles este encuentro que tiene Cristo con sus discípulos. Y en San Marcos nos dice así, se los voy a leer. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Los discípulos encontraron un hombre que estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús y le dijeron: cálmate, porque tú no nos sigues, tú no eres de nuestra denominación, tú no eres de nuestra religión o nuestra organización. Y Cristo dijo: no se lo impidan, porque ninguno que haga algo en mi nombre fácilmente después me va a hablar mal de mí o me va a maldecir a mí. ¿Sí o no? Amén. Tenemos que entender esa gran verdad. Yo no sé lo que hagan en otras iglesias, yo no sé lo que harán en otras denominaciones o religiones, pero aquí en la misión de Jesús enseñamos que toda iglesia que reconozca a Cristo como el único Salvador del mundo y el único medio de Salvador, nosotros le podemos llamar hermanos en Cristo. Y nosotros como iglesia nunca debemos de criticar a otra iglesia, a otra denominación, a otro pastor, a otro ministro, porque nosotros no somos nadie para juzgar el siervo de otro, porque ese es siervo de Dios y el único que conoce los corazones es Dios. Y haciendo eso podemos mal juzgar a alguien, porque Dios conoce los corazones. Y además Dios no nos estableció ni a ti ni a mí para ser jueces de nadie. El juez es Dios y Él es el que justifica. Siempre hablemos bien de otra iglesia, de otro pastor, que nunca digan no los de la misión, que nunca se oiga decir que los miembros de la iglesia azul hablaron mal de un pastor o de otra iglesia. No, nosotros somos hermanos en Cristo. Una de las cosas que yo creo que ustedes que han visto y pueden aprender de su pastor es lo interdenominacional que yo soy. Lo bien que yo me llevo con todos los pastores de mi comunidad. Todos los pastores de esta comunidad somos amigos, nos llevamos bien. Tenemos oración juntas una vez al mes. Ustedes han visto ese ejemplo de su pastor, de que yo trato lo más posible, claro, y los que quieran, porque hay personas que no quieren, pero los que quieran ser amigos míos y quieran trabajar conmigo, con mucho gusto lo hago, porque ese es el espíritu de Cristo. ¿No es ese el espíritu de Cristo? ¿Amarnos los unos a los otros? Claro que sí. Conocerán que son mis discípulos. ¿Cómo es que van a conocer? Y yo te digo aquí una cosa: un pastor, un ministro que habla mal de otro pastor o de otra iglesia, en mi opinión, si yo fuera miembro de esa iglesia,
a mí eso me chocaría. Yo diría, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quién se da el lujo de hablar mal de otro siervo y sierva de Dios cuando delante de Dios está en pie o cae? Y el Señor dice en la Escritura que tiene poder para mantenerlo en pie. ¿Cuánto alaban a Cristo? Hay que tener mucho cuidado en esas cosas. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero tú sabes lo que pasa con algunas denominaciones y religiones se convierten en idólatras. En otras palabras, que idolatrizan su organización, idolatrizan la Asamblea de Dios, idolatrizan los bautistas, idolatrizan la católica, idolatrizan esto y idolatrizan lo otro. No idolatrices la organización, porque la organización no es lo que salva. Aleluya. Ni el líder, como se llame. Ese apóstol no es el que te va a salvar, ni el papa te va a salvar, ni ese pastor te va a salvar, ni ningún ministro te va a salvar, porque solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Cuando el centurión Cornelio vino delante del apóstol Pedro, dice que se postró delante de él, dice que lo adoró, y Pedro lo levantó y le dijo: yo soy un hombre igual que tú, adora a Dios. Cuando Juan se postró delante del ángel que le dio la revelación de Apocalipsis, el ángel lo regaña, lo exhorta, le dice: levántate, Juan, que yo soy un servidor igual que tú, adora a Dios. Siempre nuestra adoración debe ser dirigida a Él, pero no debemos de pelear religión, porque el ladrón en la cruz, aquel ladrón en la cruz, que le llaman el buen ladrón, aunque bueno no hay nadie, pero tuvo suficiente sabiduría para que en ese momento, antes de morir, se dirigió a Cristo y le dijo: Jesús, acuérdate de mí antes que entres en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora mi pregunta para ti es: ¿de qué denominación era el ladrón? ¿Era el ladrón católico, protestante, metodista, bautista? ¿Era de los testigos de Jehová? ¿Era de los yeshuas? ¿De qué religión era este hombre? ¿Qué buenas obras había hecho? Ninguna. Entonces, ¿por qué Jesús? Y déjame decirte, ¿sabía este ladrón de doctrina? ¿Sabía de la doctrina de la Trinidad? ¿Sabía de la doctrina de esto y de lo otro, del cielo, del infierno y de cuántas doctrinas hay? Porque sobre las doctrinas, ese hombre no conocía ninguna doctrina, no pertenecía a ninguna iglesia de renombre. Era un ladrón, un pecador, que en su último momento puso sus ojos en el único que salva, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual uno pueda ser salvo bajo el cielo. Puso su fe en Jesús, y su fe en Jesús lo salvó, porque la salvación es por fe, por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Es en Jesucristo. Oh, gloria al Señor. Pablo hablando de aquellos que causan divisiones por causa de este mismo asunto de que yo pertenezco a tal lugar, a tal iglesia. Fíjese lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios. Dice él: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues hablando entre ustedes hay celos, habiendo entre ustedes hay celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andan como hombres? Son carnales porque andan en contiendas y en disensiones, porque uno dice: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, y el otro, y dice: ustedes son carnales. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios.
Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Primera de Corintios capítulo 3. Las divisiones, las contiendas, las críticas, el pelear iglesia, religión y eso, la Biblia dice que las personas que hacen eso son ¿qué? ¿Espirituales? ¿Qué son? ¿Cómo? Carnales. Son carnales. ¿Por qué? Porque ponen su fe en una organización, o en un apóstol, o en un líder, o en un ministro, o en un sacerdote. Pero nuestra fe tiene que estar firmemente en Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor. Algunos a la verdad, volvemos a Filipenses capítulo 1, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Dice Pablo, hay algunos que predican por ahí, que están predicando en contra mía y hablando de mí y criticándome a mí, pensando que haciendo eso van a traer sobre mí más problemas, más dificultades, más prisiones. Pero el que me llamó fue Cristo. No es fácil el ministerio, hermanos. Se los digo, yo llevo 39 años predicando a Cristo. Y no es fácil el ministerio. Es increíble las personas que a veces se levantan contra uno. Y la mayoría de las veces, 99% de las veces, se levantan contra uno. Y uno nunca les ha hecho nada. Y nunca uno le ha hecho a ellos nada. Simplemente la agarran con uno. Y a mí me ha pasado en mi propio ministerio, personas que se levantan contra uno, y lo interesante es, a veces nos pasa como le pasó a David. Dice el rey David, si hubiera sido mi enemigo el que se levanta contra mí y el que me trata de hacer daño, eso lo entiende, pero no fue mi enemigo, sino mi amigo, el que comía de mi mesa. El que juntamente, alegremente, íbamos a la casa del Señor juntos. A veces eso es lo que duele, ¿no? Que no es el que obviamente debe ser tu enemigo. A veces los que deben ser tu enemigo terminan siendo tus amigos. Y los que uno nunca se imaginaría que son tus enemigos, se convierten en enemigos. ¿Verdad? Personas que conocieron a Cristo a través del ministerio de uno. Personas que uno entrenó, que uno equipó, que uno indoctrinó, que el ministerio que tienen, lo tienen a través de uno. El conocimiento que tienen, lo tienen a través de uno. Lo que han logrado al principio. Hoy en día hay personas que se jactan del ministerio que tienen, pero se olvidan quién tomó el tiempo para instruirlos, para prepararlos, para enviarlos, y al enviarlos, apoyarlos. Y ahora con los años se levantan el cuello y lo miran a uno con la nariz para abajo, como si fueran mejores que uno. Que Dios los bendiga, que Dios los prospere, que el Señor les dé ministerios 1000 veces más grandes que el que le ha dado a su servidor. Les deseo lo mejor. Pero ¿sabes qué? Eso no cambia la realidad. ¿De dónde están sus raíces? ¿Cuánto alaban a Dios? Algunas de estas personas ahora alaban y siguen y tienen a otros como si fueran ahora a otros que no fueron sus pastores, que no fueron quien les enseñó, les instruyó ni nada. Ahora a esos alaban, a esos siguen, a esos adulan, y a uno lo tienen ahí como segundo ciudadano. Pero gloria a Dios, porque ¿sabes qué? Nadie me puede quitar a mí delante del Señor, que yo fui con la ayuda de Dios
el instrumento que Dios usó para levantarlo. Y es como así nos pasa a nosotros los padres con nuestros hijos. Quizá a ti no te ha pasado, pero a veces nos pasa con nuestros propios hijos. Nuestros hijos que los criamos, les dimos de comer, los atendimos y todo, y los hijos crecen. Y después, ni una tarjetita para el día de tu cumpleaños, ni una postal para las navidades, y se olvidan de uno. ¿Nos ha pasado o no nos ha pasado? Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Versículo 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Dice Pablo, yo no sé cómo lo harán y por qué. Yo no sé cómo lo harán y cuál es la razón y el pretexto y lo que está en sus corazones. Lo importante es que Cristo es predicado. Lo importante es que el Evangelio está siendo predicado. Y como dice el apóstol Pablo, quien recibe la gloria es el Señor, que es el que da el crecimiento. Uno plantó, otro regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Toda la honra y la gloria y la alabanza es para Cristo. El instrumento sale sobrando. Quien Dios usó, sale sobrando. Lo importante es que el Señor sea glorificado. Y vamos a concluir en esta noche con este último versículo, versículo 19. Y dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Cuando Pablo habla acerca, él estaba en prisión en Roma, y cuando Pablo habla de su liberación, él dice, mi liberación depende de la oración del pueblo de Dios. Mi liberación depende de la oración del pueblo de Dios. Qué importante es orar los unos por los otros y orar por los siervos y siervas de Dios. Tú sabes que a veces no oramos por... Tú sabes, yo no sé cuánto usted ora por mí. Quizás a veces usted dice, bueno, yo no, ¿para qué tengo que orar por el pastor? Si se ve bien, si está ahí, está echándole ganas y Dios lo está usando, y ¿para qué orar por él? Pero ¿saben qué, amados hermanos? Yo necesito la oración de usted. Yo se la pido con todo mi corazón. Yo necesito una iglesia. Yo necesito líderes de esta iglesia, los diáconos, los ministros. Yo necesito una iglesia que esté, hermano querido. Cada vez que usted ore, por favor, acuérdese de su pastor. Diga, Señor, bendice mi familia, suple mis necesidades, Señor, y bendice ese cubanito que nos predica. Señor, bendice nuestro pastor. Señor, guárdalo, cúbrelo con tu sangre preciosa. Protégelo de todo ataque del enemigo. Oren por su pastor, hermano, porque el diablo comienza atacando la iglesia por la cabeza. Y si hieren el pastor, las ovejas se esparcen. Por lo tanto, ustedes siempre deben estar orando por mí, para que el Señor me ayude, me fortalezca, me dé. Yo soy el que me paro aquí predicándole. Usted debe estar orando por mí. Oh Espíritu Santo, dale a mi pastor un mensaje fresco, un buen mensaje para darnos de comer a nosotros. Dale sabiduría para guiar y ministrar a la iglesia. La oración es muy importante, amados hermanos, porque uno nunca sabe en qué situación se va a encontrar. En el libro de Hechos, capítulo 12, encontramos al apóstol Pedro en cárcel. Dice la Biblia que estaba custodiado por 2 guardias, estaba encadenado, y habían dos guardias más custodiando aquella prisión donde estaba el apóstol Pedro. Pero dice la palabra que la iglesia estaba orando e intercediendo por él sin cesar. Había una iglesia que estaba orando por el apóstol Pedro. Señor, bendice a nuestro siervo, bendice al apóstol Pedro. Señor, guárdalo. Padre, para ti no hay nada imposible. Líbralo, Señor. Y estaban orando. Y la oración de fe tiene poder, amados hermanos.
La oración no es perder el tiempo. La oración es nosotros clamando a Dios. La oración rompe cadenas. La oración rompe yugo. La oración sana enfermo. La oración levanta caído. La oración tiene poder. La oración tiene poder. Y ellos estaban orando y orando y orando. Y por tanta oración incesable que hacían, dice la palabra de Dios, que el Señor mandó un ángel. Y el ángel llegó y se encontró Pedro dormido. Y lo despertó. Dice: Pedro, levántate, cíñete. Las cadenas cayeron. Ponte tu manto, ponte tus sandalias, vístete. Y entonces Pedro empezó a seguir el ángel. Pasó la primera guardia, pasó la segunda guardia, como que ellos quedaron invisibles. Ahí estaba el apóstol Pedro caminando delante de ellos, y ellos ni cuenta se daban, ni cuenta se dieron de que el apóstol Pedro estaba libre. Y cuando llegaron a aquella puerta que daba hacia afuera hacia la ciudad, aquella puerta se abrió solita, como en el cuento de Aladín. Y Pedro se encontró afuera libre. ¿Y por qué? Porque había un pueblo que estaba orando por él. Porque había una iglesia. Dice la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia. La iglesia hacía oración incesante por el siervo de Dios. Yo te garantizo que el hermanito que no fue a la iglesia ese día, que se quedó en la casa viendo los picapiedras, no fue parte de la bendición. Oh, amados hermanos, yo creo en la iglesia. Me gusta predicar de la iglesia. Yo creo en la iglesia. El otro día estaba comiendo con el jefe de policías, y mientras estábamos comiendo juntos, le llamó uno de los policías y le dijo: no voy a poder ir porque estoy enfermo. Y el jefe de policía me mira y me dice: ¿sabes qué, capellán? En 25 años que soy jefe de policías, si he faltado 3 días por enfermedad, he faltado 3 días. Y yo le dije al jefe de policías: pues yo le entiendo, porque en 39 años, bueno, yo estoy salvo desde los 16 años, pero en todos los años desde que yo me convertí al evangelio, yo creo que también puedo contar 3 días que he faltado un domingo a la iglesia. La iglesia no es cualquier cosa. No podemos tomar ligero el congregarnos. La palabra de Dios dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por mañosos y malas costumbres. Hay personas, miren, ¿cómo es posible que el domingo por la mañana no quepa la gente aquí? ¿Cómo es posible que el domingo por la mañana en este templo no quepa la gente? Y hoy, que es jueves, miren alrededor. Yo digo que falta casi 3/4 de la iglesia. ¿Y sabes qué? No hay excusa. No hay excusa. Ay, pastor, es que yo trabajo. Aquí tenemos la hermana Eliazar. Hermana Eliazar, ¿usted trabajó hoy? ¿De qué hora a qué hora trabajó usted hoy? La hermana Eliazar se fue a trabajar a las 5 de la mañana y regresó a las 5 de la tarde. Y la hermana Eliazar vive en Lost Hills, que son 45 minutos por carretera. Toda la 46 hasta la 99 venir para acá. Y la hermana hoy jueves está aquí. Trabajó de 5 a 5 y vive 45 minutos de aquí. Me imagino que no tuvo tiempo ni de comerse un taco, porque tuvo que llegar a la casa a hacer comida para su esposa y su familia. Pero aquí está. ¿Qué excusa puede tener otra persona cuando nuestra hermana puede hacer eso? Y aquí hay muchos de ustedes, todos los que están aquí, que hoy trabajaron desde temprano, a las 4 de la mañana, se levantaron, fueron a trabajar, ¿sí o no? Trabajaron bajo la viña y estuvieron allí picando uvas, ¿sí o no? Allí estuvieron trabajando todo el día. Y a pesar que estuvieron trabajando todo el día, aquí están, aquí vinieron, aquí están congregándose. Hay que amar la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ame a su iglesia, sea fiel, congréguese. Los días que haya culto, sea un martes en los cultos de hogares,
sea un jueves cuando hay servicio o sea el domingo a las 10 de la mañana. Y ese, hermano. Ok. All right, so have a seat and we'll talk to you in a minute. Huh? All right, son. Well, thank you. Thank you, son. Ok, mijo. Dios te bendiga, Gusto verte, Te amo. Dios te bendiga, mijo. Estoy orando por ti, Gloria a Dios. Amados hermanos, la importancia de la oración. Termino con esto. ¿Saben lo que yo le pido a Dios todos los días? ¿Saben cuál es la petición de su pastor diariamente? Señor, pon en mi camino almas, porque yo quiero ganarme un alma para ti. Ven ese muchacho que acaba de entrar por la puerta. Ese muchacho me lo gané yo hace 2 días. Ese muchacho lo traje a los pies del Señor hace 2 días. Ese muchacho andaba bien perdido. Y hace 2 días Cristo me lo dio. Y míralo aquí. Hermanos, míralo aquí. Dice, no pude venir, quería venir a la iglesia, no pude venir porque uno de mis empleados, porque él tiene su propia compañía. Él tiene su propia compañía. Y él me dijo, uno de mis empleados tuvo un accidente, pero yo quise venir a dar una donación. Por eso es que no pude llegar a la iglesia. Hermanos queridos, hay tanta gente perdida que no conoce al Señor. Y nosotros todos los días, cuando tú te levantes por la mañana, di, Señor, en este día pon a alguien en mi camino. Espíritu Santo, pon a alguien en mi camino hoy y abre una puerta para que yo pueda compartir con él la palabra. La oración. Así que Pablo dice, yo le doy gracias a Dios por la oración de ustedes. Oren por mí, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Cristo, esto resultará en mi liberación. En otras palabras, Pablo decía, gracias a las oraciones de ustedes y la obra de Jesucristo, yo sé que seré libre de estas cadenas. Pero él continúa diciendo aquí más adelante, y la próxima semana nos vamos a meter en lo próximo, porque tú sabes qué, siempre cuando oramos, el que tiene la última palabra es Dios. Yo puedo, tú sabes que Cristo en Getsemaní le dijo al Padre, Padre, si es posible, quítame esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Siempre cuando ores, di, Señor, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Y ustedes ven a este joven que acaba de entrar aquí, oren por mí, porque yo quiero discipularlo. Y lo primero que quiero enseñarle a este joven, lo primero que yo quiero enseñarle es que el dinero y las cosas materiales son basura. Yo le voy a enseñar eso a él, porque él es un muchacho que tiene mucho dinero. Desde la primera vez que yo lo conocí me ha estado ofreciendo cosas. Y yo le he dicho, no, y no le voy a recibir nada, porque lo primero que yo le voy a enseñar a él, que lo más importante en la vida son las cosas, las riquezas del cielo y no las cosas materiales. Esa es mi primera. Yo le dije, me quiero reunir contigo, pero la primera lección que te voy a dar es la del joven rico, y ya te lo contaré después. Oremos por él. Puestos de pie, amados. ¿Aprendieron algo en esta noche? Les es bendición, hermanos, lo que yo les predico. ¿Aprenden algo de su pastor? Qué bueno, hermano. Qué bueno. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Ayúdanos